la derivada de la función inversa. Para poder deducir la derivada de la función inversa vamos a usar fuertemente la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente proposición. Sea f una función definida en un intervalo abierto I en R. Vamos a suponer que esta función es estrictamente creciente. Si yo tengo una función que es estrictamente creciente, está claro que esto es simplemente una disquisición para entender bien el enunciado. F estrictamente creciente va a significar para nosotros, supongamos que este es el intervalo de definición, donde está definida la I esta, que sea estrictamente creciente significa que es una función, digamos, por el estilo. ¿Sí o no? ¿Sí? Una función así, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿están de acuerdo que siempre es inyectiva? Sí, es inyectiva. Porque justamente a cada punto de acá le corresponde un único puntito aquí. ¿Sí o no? Si además, ahora considero todos los puntitos, ¿sí?, del intervalo I, su imagen, entonces la imagen sería todo ese intervalito que tracé en el eje vertical, ¿sí? Acá estaría justamente el conjunto de imagen de la F. Por lo tanto, ¿sí?, uno puede restringir acá y en vez de poner todo R podríamos poner directamente la imagen de la F. ¿Y cómo resultaría la función cuando la considero del intervalo I a la imagen de la F? Biyectiva. ¿Sí? Va a resultar subyectiva, muy bien. Y va a resultar biyectiva porque ya resulta inyectiva, siendo que es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Se ve? Y si tengo una función biyectiva, ¿qué puedo asegurar que tiene? Tiene inversa. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que puedo asegurar que tiene inversa. Por lo tanto, quiere decir que luego F tiene función inversa. Bien. Esto está aclarado entre paréntesis para que se entienda bien, digamos, por qué uno pone la hipótesis estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Para asegurar, porque uno después restringe convenientemente el codominio y ya tiene una función biyectiva y asegura que tiene inversa. ¿Está bien? Entonces, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, que además es derivable para todo X perteneciente a I. Esto dice algo más, ¿sí? Esto todavía no lo hemos probado, pero ya se lo digo. Después lo podemos probar, que toda función que sea estrictamente creciente siempre va a tener derivada positiva. ¿Está bien? O sea que nunca se va a anular, ¿sí?
esta parte la vamos a dejar para después cuando miremos, digamos, aplicaciones de la derivada. ¿Sí? Entonces, con todas las hipótesis es estrictamente creciente, ¿sí? Ya con la hipótesis estrictamente creciente alcanza, y que es derivable en todo el intervalito y. Con esas dos hipótesis alcanza. Todo lo demás son aclaraciones que surgen como consecuencia de ser estrictamente creciente y derivable. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, uno querría calcular, ¿quién? Querríamos calcular f', ¿sí? Mejor dicho, la derivada de la función inversa, o sea, f a la menos 1 derivado. Eso es lo que queremos calcular. ¿Está? Entonces, antes de obtener la fórmula, vamos a hacer la demostración ahí y después vamos a poner justamente cuál sería la tesis. Entonces, acá voy a escribir una conclusión. Pero para que todos entendamos, la vamos a ir haciendo paso por paso y después vamos a poner la conclusión. Porque es así. Bien. Puedes trazar acá, estudio también si queréis. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. No. Necesito alcanzar. Bien. Esta sería parte de la demostración, pero en la demostración vamos a entender por qué la tesis es así. ¿Está bien? Entonces, antes de escribir la tesis, que es una formulita, vamos a deducir la formulita esa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy a hacer? Después vamos a escribir acá precisamente quién es la derivada de la función. En principio, uno podría pensar f a la menos 1 compuesto con f en x por la propiedad de la inversa, ¿sí? Pasa eso. Cuando yo compongo la inversa con la función o la función con la inversa, siempre me devuelve el x. Este x en particular, ¿dónde está viviendo ese x? A ver, ¿cómo sería? Por definición esto sería f a la menos 1 de f de x. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está viviendo el x? En el intervalo, ¿no es cierto? Y, ¿se entiende? En el dominio. Porque esta justamente come cositas que están en y. ¿Está bien? Entonces, esto para todo x está en y. Bien. Entonces, uno desearía derivar, ¿sí?, esta igualdad miembro a miembro usando justamente la derivación implícita y regla de la cadena, como hicimos hoy. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría. Cuando yo derivo respecto de x la forma f a la menos 1 de f de x, esto me quedaría la derivada respecto de x de x, ¿sí o no? ¿Qué vas a hacer? ¿0? ¿Cuánto es la derivada de x respecto de x? ¿Cuánto da? 1. Entonces, de este lado, ¿sí?, de la igualdad, cuando yo derivo sería derivar esta función y especializarla en esta, ¿sí o no? O sea que nos quedaría f a la menos 1 derivado especializado en quién. Y esto igual a cuánto? A por quién? Por f' de x, ¿no es cierto? Lo tengo que derivar por regla de cadena. ¿Y esto igual a cuánto? A 1. Porque derivo x respecto de x. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Ahora, por la observación esta que hicimos acá, toda función que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente, su derivada no se anula. O es estrictamente positiva o es estrictamente negativa. Ese hecho lo vamos a demostrar después. Por ahora aceptémoslo. Entonces, quiere decir que esto nunca es 0. Por lo tanto, lo puedo pasar dividiendo, ¿sí o no? ¿Está bien? Lo puedo pasar dividiendo. Por lo tanto, me quedaría que f a la menos 1 derivado, ¿sí?, en f de x es igual a 1 sobre f' en x.
¿Está? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Bien. Pero este valor, ¿sí? F de X, es algo que está viviendo la imagen, ¿sí? Es algo que está viviendo la imagen, ¿sí o no? Porque yo tomo un X acá y lo transformo a algo que está en la imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hagamos el siguiente cambio de variable. ¿Puedo usar acá? Entonces, sea T igual a F de X, que claramente pertenece a la imagen de la F. Si pasa eso, y puesto que la F es invertible, yo puedo aplicar F a la menos 1 de ambos lados acá. F a la menos 1 de T sería F a la menos 1 de F de X, y cuando compongo F a la menos 1 con F, ¿quién me devuelve acá esto? X. Por lo tanto, ¿sí? Acá nos queda que esto es F a la menos 1 de T es igual a X. Con esto y con esto vamos a regresar a la fórmula que hemos obtenido. Observar la fórmula, entonces, de estrella, que era F menos 1 derivado en F de X igual a 1 sobre F' de X. Reemplacemos por quién es esto. Esto que está acá, de acuerdo a lo que dijimos, era un valor de imagen que es T. ¿Sí? Pero el X, por otro lado, para ponerlo todo en función de T, observar que X es F a la menos 1 de T. ¿Se ve? O sea que nos quedaría justamente este F a la menos 1 de T. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría F a la menos 1 derivado en un T, ¿sí? Donde esté justamente definida F a la menos 1, nos queda como 1 dividido la derivada evaluada en F a la menos 1 de T. Y esta sería la fórmula. Este T, ¿dónde está viviendo? El T pertenece a la imagen de la F. Por lo tanto, acá cuando habíamos escrito esto, ¿sí? El teorema nos queda, bueno, con esto hemos demostrado la fórmula justamente de la derivada de la inversa. Por lo tanto, acá en el teorema, en el enunciado, vamos a escribir que F a la menos 1 derivado en T es 1 sobre F' en F a la menos 1 de T para todo T que pertenezca a la imagen de F. ¿Sí? Sí. Si T es igual a F de X, sí. pasa en F menos a la menos 1' de F de X igual a, ¿podría ser a 1 sobre T'? 1 sobre T'. Sí, si lo pensaras a T como función de X, pero eso no se suele hacer, o sea, se suele escribir esta formulita. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, la pensás como variable, digamos, en el codominio, digamos, de la función o en la imagen de la función. ¿Sí? O sea, vos declarás que T es un valor de imagen, ¿sí? Que es justamente la imagen del elemento de X a través de la función F. Y a partir de ahí, digamos, simplemente son las cuentas a través de la función inversa. ¿Bien? No entendí el último paso. ¿Cuál? ¿Por qué F' de X igual a F de la menos 1 de T? ¿Quieres fijarte acá? Vos declarás que T es F de X, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, si aceptaste eso, ya está. Porque ahora acá, en esta igualdad, aplica F a la menos 1. Aplico F a la menos 1 de este lado y me queda F a la menos 1 de T, ¿sí o no?
Pero eso es aplicar f a la menos 1 ¿a quién? A f de x. Pero f a la menos 1 con f de x, ¿quién me devuelve? Por lo tanto, f a la menos 1, seguí la igualdad, desde acá a acá. F a la menos 1 de t es x, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, baja la formulita que dedujimos allá, ¿y qué nos queda? Justamente, esto es t. Pero esto que está acá, el x, ¿quién es? ¿Sí? Es f a la menos 1 ¿de quién? De t. Entonces reemplazo el x por el f a la menos 1 de t. Y eso es lo que me queda. ¿Se entiende? Es simplemente reemplazar, nada más. O sea, no hay demasiado misterio. ¿Eh? Bien. Bueno. El denominador es Bien. prima de f a la menos 1 de t. Sí, el denominador es f' Sí. de f a la menos 1 de t. ¿Sí? Eso es. Bien. El teorema enseña en general cómo encontrar inversa, o sea, la derivada de la inversa. ¿Está? El procedimiento general, ¿sí?, está dado justamente en la demostración. Vamos a hacer un ejemplo que nos muestre efectivamente cómo funciona. ¿Sí? ¿Puedo borrar? No. ¿Qué hora tenés, José? No, no tengo ahora. ¿Alguien tiene ahora? Que 25.